Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Buenas tardes, mis amigos. Hoy le traemos un programa muy especial donde vamos a tratar la problemática que tenemos en nuestra frontera. La frontera dominicana con el hermano país de Haití tiene sus características propias como una zona muy especial. Primero, por ser nosotros una isla, ser dos países de intercambio comercial muy intenso y de tener un solo, diríamos, patrimonio natural. De ahí que en la frontera vamos a ver una serie de fenómenos importantísimos, los cuales van a definir la realidad de cada uno de los países. Para esto vamos a compartir con nuestros invitados especiales de Colibrí Radio, el doctor Almonte, el doctor Daneris y quien les habla, para que tratemos desde varios enfoques la problemática que hay en la frontera dominico-haitiana. Debo decirle que hemos recibido bastante reacciones de parte de la audiencia y quiero que se mantengan siempre haciéndonos llegar sus opiniones para que cada día podamos mejorar los enfoques y crear nuevos temas que a ustedes les interesen. Recuérdense, antes que nada, suscribirse al canal Radio Funglode y darle a la campanita en Colibrí Radio para que este programa y otros en el futuro les sea notificado a usted con antelación. Nos vemos en breve. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Buenas amigos, aquí de vuelta, como habíamos prometido, con nuestros colegas de Colibrí Radio, Daneris, profesor Almonte, para presentarles una panorámica de cómo está nuestra frontera hoy con el vecino país de Haití. Daneris, tú como biólogo eres una persona que has manejado este tema con mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando hoy con nuestra frontera en términos, diríamos, de condiciones ambientales? Bueno, la frontera es una zona del país con una abundante, con una muy rica biodiversidad, con no solo en términos de especies, sino también de ecosistemas. Y desde allí fluyen también importantes cuerpos de agua que abastecen las necesidades básicas no solo de la República Dominicana, sino especialmente los cuerpos de agua que nacen en territorio dominicano, como el río Dajabón, el río Macacías y otras fuentes de agua, el río Pedernales, el río Mulito, que tienen sus cuencas en territorio dominicano y que sus aguas terminan en el lado haitiano, abasteciendo necesidades muy, muy importantes en la población haitiana. ¿Tú me estás hablando del río Masacre o cómo? Porque yo lo he oído Río Masacre, denominado como río Masacre. Río Masacre para los haitianos, río Dajabón para los dominicanos. Ah, muy bien. Eso es una de las cosas que deberíamos explicarle a nuestra audiencia, porque la gente se confunde y no sabemos que estamos hablando del mismo cuerpo de agua. Exacto. Y dime una cosa, ¿qué otros recursos están presentes o recursos o ecosistemas están presentes en la frontera? La Sierra de Bauruco es uno de los
elementos ambientales más relevantes que tenemos en la frontera. El lado haitiano, la reserva de biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Esas 3 áreas protegidas constituyen la zona núcleo. El Parque Jaragua, el Parque Sierra de Bauruco y el Parque Nacional Lago Enriquillo y la Isla Cabrito constituyen las zonas núcleo de la reserva de biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Este es un área protegida bastante importante porque tiene no solo zonas terrestres, sino que tiene importantes ecosistemas costeros y marinos, tiene importantes áreas de manglar, tiene islas dentro de una isla y tiene una biodiversidad extraordinariamente importante. Los niveles de endemismo en flora y en fauna en la región, en la región suroeste básicamente, alcanzan hasta un 37% de endemismo, algo que es realmente extraordinario. Es un número impactante para un ecosistema. Pero no solo es la riqueza en materia de biodiversidad que hay en esa zona, sino también que esa biodiversidad está muy amenazada porque las situaciones de conflicto, de tensión que se dan en la frontera, la ponen en alto riesgo. Y creo que de eso vamos a hablar un poco más adelante, un poco más abundante. Si ustedes ven a nuestra espalda esa foto que presentan los dos lados, nos dice que la situación es verdaderamente extrema, es preocupante, porque tú ves del lado de la República Dominicana una situación forestada, con una diversidad biológica muy amplia, y del otro lado vemos una zona árida, bastante devastada. ¿Cómo esto influye en términos socioeconómicos, el desarrollo desigual de la frontera, profesor? Bueno, yo creo que se han hecho muchos esfuerzos por explicar las causas, y más que las causas, la situación ambiental en la frontera de la República Dominicana y con Haití. Y además se han hecho esfuerzos para tratar de explicar por qué se da esa diferencia que tú marcas en la foto, que incluso fue objeto de una famosa... Esa foto anduvo el mundo entero. El mundo entero del expresidente, vicepresidente de los Estados Unidos, en una conferencia, ¿verdad? Al Gore, donde la presentó para demostrar cómo en un país como Haití se había perdido toda la biodiversidad, todo el bosque, y en otro todavía se conservaba. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué en Haití se ha producido ese proceso de degradación ambiental? ¿Cuál es la causa real? ¿Es que los haitianos son enemigos de los bosques? ¿Es que a los haitianos no les interesa tener biodiversidad en su territorio? Claro que no. Son situaciones históricas, procesos históricos que matizaron el proceso de apropiación de la capacidad productiva de los ecosistemas haitianos y lo pusieron al servicio de los intereses que en un momento específico controlaron ese país. Y a partir de esa realidad, entonces se produjo un proceso de mal uso, depredación, deterioro progresivo de esos ecosistemas que lo llevó a la situación actual. Lo primero, a la situación de agotamiento. Lo primero fue el proceso mismo de lucha por su independencia, por la independencia de Haitiana. Sí. Fue un proceso de lucha por la independencia que comprometió el bosque en Haití, porque la táctica de desinteresar a la metrópoli, de tener en sus manos la colonia, lo llevó a ellos a aplicar tierra arrasada. Mire, profesor, esta foto a la que hace referencia Osvaldo, que como usted dice circuló en todo el mundo,
fue tomada ahora de un informe que preparó en un estudio que hizo el PNUD, el PNUD, con el apoyo del gobierno dominicano y el gobierno haitiano. Y ese estudio identifica 4 impulsores que son, digamos, las razones fundamentales de la situación ambiental que se presenta actualmente en la frontera. Y entre ellos está la pobreza, en primer lugar. La pobreza, el hecho de que no hay seguridad alimentaria para la población haitiana, y eso trastoca todos los componentes del área fronteriza. También la degradación de los recursos naturales, la degradación medioambiental en la frontera, que es un elemento que se expresa básicamente en una erosión muy fuerte de los suelos, la pérdida de la cobertura boscosa. Daneri, tanto la pérdida de la cobertura boscosa como la degradación del suelo tienen una causa. Esos son reflejos. Sí, es una consecuencia. Son consecuencias de causas, exactamente, de causas más profundas que son las que usted señalaba. Justamente. Pero esa es la situación actual. Exactamente. Hay otro elemento que ellos señalan como una situación que dificulta la superación de estas dificultades, que es el tema de la inestabilidad política, la falta de gobernabilidad. Justamente ahí yo quería llegar, porque fíjese, yo soy del criterio que no hay peor contaminante que el hambre. Es decir, las condiciones de los humanos. Cuando un pueblo pasa hambre, es difícil que conserve su medio ambiente. ¿Por qué? Porque cuando vemos la población, por ejemplo, de la Española, o de la isla de Santo Domingo, o Quisqueya, como la llamaban nuestros indígenas, hoy día tenemos 23 millones de habitantes en esta isla, incluyendo los 2 países. Si uno lo compara con Cuba, que tiene más de 25.000 kilómetros cuadrados que la isla de Santo Domingo, vemos que Cuba tiene 11 millones de habitantes en 100.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, si tú comparas los 75.000 kilómetros cuadrados que tienen los 2 países de nuestra isla española, estos tienen 23 millones de habitantes. Estamos superpoblados y eso va a tener un reflejo sobre el medio ambiente. La densidad poblacional de Haití se está acercando a los 400 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras el Caribe, que está considerada como una región superpoblada, apenas alcanza 155 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ya nosotros estamos por los 200 y algo de habitantes por kilómetro cuadrado. Es una presión muy fuerte sobre los recursos naturales. Pero la pregunta que yo me hago es eso, Sí, es cierto, el factor población es un factor. Es uno, claro. No el factor, es un factor. Es decir, un problema demográfico. Lo que tenemos que el problema de la población, la capacidad, el aumento de la población o una determinada cantidad de población en un determinados espacios. Sí, eso es un factor. Y de hecho, no es lo determinante en la frontera. Exactamente. Porque la frontera, de hecho, los principales centros poblados de la isla no están justamente en la frontera. Ya. Estoy claro en eso. Ya me dio un dato. Y segundo, el problema no es la cantidad de habitantes simplemente, Jan, es la forma en que se usan esos recursos. Bueno, que esos y la manera en que se han usado históricamente. ¿De dónde sacaron los bosques que están en Europa, en las grandes construcciones? En los museos, en las iglesias, en los palacios, en las cortes. ¿De dónde salió ese bosque? Esa madera sí, salió de nuestros bosques, de Haití, de República Dominicana. Fue cortada y exportada en su momento. Y lamentablemente la riqueza que generó eso, desafortunadamente no fue utilizada en desarrollo nacional, sino que fue a parar a manos particulares. Lo que quiero decir es que tenemos que buscar las causas estructurales de la situación actual que hay en Haití, en República Dominicana, desde el punto de vista fronterizo, de la gestión ambiental.
¿Por qué es importante eso? Es decir, no centrarnos en los efectos. Vemos la degradación, vemos la pérdida de bosque, pero ¿por qué se produce eso? Sí, es que hay un consumo. La población nuestra y la haitiana tiene la característica de que tenemos una muy alta dependencia del consumo directo de recursos naturales. Recursos como el bosque, el suelo para producir alimentos, de los bosques, la leña, el carbón. En la zona fronteriza, el uso de carbón en Haití y de leña como fuente energética para la cocción de alimentos alcanza más del 90% de la población. Eso pone mucha presión tanto del lado dominicano como del lado haitiano. Pero también, ya básicamente del lado dominicano, porque en Haití queda muy poco bosque para producir el carbón. Entonces se está produciendo en el lado dominicano. Pero también el modelo y la forma en que se ha articulado la economía en esos países, tanto en Haití como en República Dominicana. Es decir, en Haití la principal fuente de energía para cocer alimentos sea el bosque, sea la leña y el carbón. Obedece no a un problema fortuito, obedece a las condiciones históricas en que ese pueblo ha sido administrado. Y la forma, el modelo económico y social en que se ha impuesto, que se ha reflejado en consecuencia en la imposibilidad de que ese pueblo tenga acceso a otros medios de energía para cocer sus alimentos. Hace un par de décadas nosotros utilizábamos la leña y el carbón también como fuente energética. Afortunadamente, políticas públicas que se llevaron a cabo en su momento nos permitieron superar esa etapa y pasar al uso del gas propano como fuente energética principal. Eso le dio un respiro a nuestros bosques, a nuestra biodiversidad. La zona franca que se establecieron en muchos pueblos del interior del país, en la República Dominicana, ¿qué hizo? Que mucha gente que vivía en el campo se fue para la ciudad y dejó de tener una acción sobre el bosque. El desarrollo del turismo emplea mucha gente en actividades de servicio que ya no es solo la tumba, quema y la producción en el bosque. Lo que yo creo que es importante es puntualizar que esa situación que existe hoy en la frontera, del lado haitiano y del lado dominicano, de los dos lados, está articulada, se puede explicar racionalmente a través del modelo económico y social que se han implementado en los países. Y que si queremos evitar que en la República Dominicana se produzca el proceso de desertificación que pasó en Haití, tenemos que poner atención en ese elemento del modelo. Básicamente en las causas eficientes que motorizan esos niveles de deterioro ambiental. Por ejemplo, si nosotros en la frontera, como usted mencionó, Sierra de Bauruco, todo lo que es la reserva de biosfera, Jaragua, Bauruco, Enriquillo, Parque Nacional Loma Nalga de Maco. Parque Nacional Loma de Baco. Si nosotros no entendemos que en esa zona es fundamental proveerle a las poblaciones de ahí medios eficientes y eficaces de vida que lo alejen del uso inadecuado de los recursos naturales, nosotros vamos a traer la misma situación que Haití. Exacto. Es decir, no es porque, yo siempre digo, no es el pobre, es las condiciones de exclusión social en que viven, que lo lleva a presionar el recurso. Entonces, tenemos que evitar que, como me diría mi profesora, Yocasta Valenzuela, que hubo un análisis de qué hacer en la situación en la cual una persona tiene que comerse el último huevo de la última tortuga. ¿A quién la madre que encuentra, que se da en la situación de que tiene un hijo que tiene que alimentar y se va a comer el último huevo de la última tortuga? ¿A quién ella va a privilegiar, a la tortuga o a su hijo? Y que dice ella, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar que ella se tenga que poner en esa situación. Pero justamente, es decir, evitar que
la población dominicana y la población haitiana se tenga que poner en la situación de tener que depredar o cortar un árbol porque es lo único que tiene. Correcto. Justamente. Por eso, para terminar, me quiero mencionar uno de los programas más exitosos que para mí se han ejecutado en la República Dominicana en relación al tema de la gestión ambiental. Antes de entrar a los programas, porque vamos a analizar algunos programas específicos, yo quiero que terminemos de presentarle a la audiencia un panorama de dónde estamos, porque hay varios programas que ustedes van a tratar con detenimiento. Pero bien, recuerden que Haití tenía una gran población boscosa en sus orígenes. ¿Y cómo llegamos a este nivel? Por esas condiciones que ustedes han planteado. Pero ¿qué vemos hoy en la frontera? Nuestra población no está enmarcada en la frontera. Se ha alejado de la frontera y viene de este lado. Es decir, nosotros estamos dejándole el limpio, diríamos, a la parte que está presionando sobre la frontera, que es la parte haitiana. ¿Y nosotros qué hacemos? En vez de nosotros reforzar la frontera con población, con un muro de contención, diríamos, socioeconómico, nosotros nos hemos ido alejando. Y tú ves que en las ciudades que están fronterizas hay muy poca población dominicana. Porque no hay de qué vivir. Hemos dejado el limpio. Sí. Y no hay de qué vivir. Hay políticas públicas en Anacaona. ¿Usted ha ido a Anacaona? Anacaona, sí. No hay políticas públicas que incentiven quedarse ahí, la producción ahí, vivir dignamente en la frontera. De esas son las cosas que vamos a hablar en el próximo segmento. No se muevan de ahí y nos vemos en un momento. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglote. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Gracias por continuar ahí, amigos. Fíjense, hemos hablado mucho de todo lo que tiene que ver la parte terrestre, pero nosotros somos una isla. Y como isla tenemos un solo mar. Ese mar que es compartido por los dos países. Cuando nosotros vamos a Pedernales o cuando vamos a Manzanillo, vemos que los pescadores haitianos faenan en nuestras aguas y viceversa sin ningún problema. Es decir, ellos están depredando de manera como lo hacen en sus países de este lado y nadie les llama la atención. Entonces, tenemos una misma presión con nuestros peces, nuestra fauna, con nuestros mamíferos marinos. Allá se comen los delfines. Y si nosotros lo protegemos de este lado y de aquel lado se lo comen. Así mismo pasa con el manatí, con las ballenas. Entonces, somos un solo mar que rodea una isla con dos países. Bueno, Osvaldo, el tema más complicado. Efectivamente, bueno, comparto todo lo que tú dices, excepto que tú dices que se faenan los pescadores sin ningún problema. Sí, hay muchos problemas. Por muchos problemas se presentan, conflicto. Lo que son muy poco conocidos, ventilados de manera pública, pero problemas incluso que de escasa visibilidad, pero con mucha agresión, con mucha Cuando digo sin problemas, sin limitación con las autoridades dominicanas. Ajá, entonces, a eso me refiero de entonces, los problemas. Fíjate lo que pasa. La biodiversidad, esta es una frase muy vieja que se acuñó en el marco del corredor biológico, del cual espero podamos hablar ahorita. La biodiversidad no tiene fronteras, no conoce fronteras políticas. Los delfines, las tortugas, los peces transitan de manera libre en el mar, tanto del lado dominicano como del lado haitiano. Porque es un solo ecosistema que tiene una continuidad completamente natural. Entonces,
las políticas ahí tienen que ser coordinadas para proteger efectivamente esos recursos. Pero con los recursos costeros marinos pasa lo mismo que con los recursos terrestres. Hay una necesidad de uso que impone un sobreuso del recurso y por ende una degradación de los ecosistemas, una merma de la biodiversidad marina y muchas especies de las que están en peligro están cada vez más amenazadas producto de ese sobreuso y de esa falta de regulación. Ahora, yo creo que es importante para entrar al tema siguiente, es recuperar la visión de isla, del ecosistema de isla. No es posible para mí hacer una aproximación correcta a la solución de los problemas ambientales entre República Dominicana y Haití si no se hace desde un horizonte del ecosistema de isla. Es decir, nosotros somos una sola isla y en consecuencia los ecosistemas son compartidos. Y ese elemento obliga a que las políticas públicas, cuando se definen, consideren la articulación y la sinergia que hay y la correspondencia que hay, los vínculos que hay entre el ecosistema como una totalidad. Por ejemplo, si nosotros queremos gestionar a la Sierra de Bauruco, podemos gestionar a la Sierra de Bauruco adecuadamente, sin considerar la parte haitiana, que es una continuación ecosistémica exactamente igual. Eso es una cosa ilógica. Si nosotros queremos gestionar la parte marina del Parque Jaragua, la parte marina de Jaragua, podemos gestionarla sin considerar la situación de los haitianos, la parte de ese ecosistema que pertenecen políticamente a los haitianos, porque la frontera es una frontera política. Ahí voy. El ecosistema, los ecosistemas no entienden eso. Justamente por eso, somos dos países políticamente, pero un solo patrimonio natural. Y ese patrimonio es único para las dos, partes. Para las islas, sí. Pero hay que considerar también que los ecosistemas no están en las mismas condiciones en ambos lados. Ese es un factor también que tiene que ser considerado, porque los niveles de degradación del lado haitiano, tanto de los ecosistemas terrestres como de los marítimos, han estado sometidos a presiones mucho más fuertes, mucho más intensas, y por eso han sufrido niveles de degradación más intensos. Y la ausencia de política pública. Sí, la ausencia, la inestabilidad de política pública del lado haitiano, de gobernabilidad, la falta de acceso a recursos naturales para satisfacer necesidades básicas de existencia. Un ejemplo muy claro de eso lo constituyen los bubíes, tanto en Alto Velo como en los Cayos Siete Hermanos. Hemos tenido que montar una vigilancia. Yo recuerdo desde el año 2005 hasta el día de hoy, supongo que se mantiene, una vigilancia en la época de reproducción de estas colonias de aves. Son unas colonias inmensas de aves playeras. Cuando nosotros hicimos el primer conteo, establecimos un promedio de unas 5,000 parejas, y hace ya para el año 2010 estábamos en alrededor de 12,000 parejas, solo con establecer una vigilancia de 4 meses durante el año. ¿Por qué? Porque los huevos inmediatamente eran robados a las aves por los pescadores dominicanos y haitianos. Y eso estaba agotando ese recurso natural tan valioso. Entonces ahí no viene lo que es el tema de la gobernanza. Es decir, cómo el tema de la gestión, la forma en que se gestiona y se articula la gestión del recurso, incide de manera determinante en la conservación de ese recurso. En el caso nuestro, que tenemos un problema político, que son dos países, ¿verdad?, diferentes, que tienen una frontera, pero comparten un solo ecosistema de una isla. Entonces se impone una gobernanza compartida.
una justamente de eso queremos hablar ahora. Consensuada. De eso queremos hablar de los ahora. Recursos. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Es decir, ¿cuáles son esos proyectos, esas acciones que llevan ambas partes para hacer de este ambiente un asunto compartido y que sea beneficioso para ambos? Yo sé que hay proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de estos años, que algunos han sido muy exitosos. Por ejemplo, lo que se denominó en un momento como el corredor ecológico. Corredor biológico del Caribe, que fue una iniciativa que ha dejado sus frutos. ¿Qué podemos decir de esas cosas, Daniel, tú como yo? Bueno, son muchos los programas. Hay que recordar que desde hace varios años, décadas, se estableció la Comisión Binacional, y uno de los temas que se trató profundamente en esa Comisión Binacional fue el tema ambiental. Bueno, pero el tema del corredor biológico como una iniciativa que no solo involucra a la República Dominicana y a Haití, sino que también involucra a Cuba, Puerto Rico, Jamaica y Guadalupe y Martinica, que últimamente también manifestaron su intención de incorporarse en esa iniciativa. Esa iniciativa se concibió como una posibilidad de articular políticas públicas sobre una región en materia de conservación de la biodiversidad, y para ello también se estableció que mejorar las condiciones de vida, crear medios de vida alternos a los medios de vida tradicionales que habían producido el agotamiento de los recursos naturales, era también una actividad sumamente importante para el corredor biológico. El corredor biológico definió un plan de acción en el que participamos el profesor Almonte y yo y muchos otros técnicos, en ese plan de acción definiendo los proyectos y las acciones que debería llevar ambos países en el ámbito fronterizo para garantizar la conservación de esos recursos naturales. Y ha venido trabajando, yo creo que ha sido bastante exitoso, aunque... Profesor, hoy día, ¿qué se hace con eso? Bueno, yo creo... ¿Está activo este plan? Sí, claro, el corredor biológico está activo. Creo que ahora tiene un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Naturaleza y también por el PENUMA, a través del PENUMA. El PENUMA ha sido un soporte permanente del corredor biológico. Creo que es una de las mejores iniciativas que ha visto en la región, porque el tema del corredor biológico no es solamente la articulación de política en términos de República Dominicana y Haití, es que ahí entra Cuba, es que ahí está Jamaica, es que ahí está Martinica, es que se está hablando de que Puerto Rico es una visión del Caribe, tomando como punto importante de acción política ecosistemas compartidos o que se reflejan en los territorios de los países. Correcto. Y poniendo una atención en un elemento que mencionó Daneri, que es el tema de los medios de vida, para impactar en la calidad de vida de las poblaciones y quitar presión producto de uso inadecuado de las poblaciones a los recursos naturales. Pero eso evidentemente tiene que ser elevado a un plano superior, que es el modelo económico y social. Es decir, usted puede llevar una acción puntual a un pescador y decirle, mire, usted no puede faenar, como usted dice, especialista, o tener un nivel de extracción, que ustedes dicen, de captura, en tal nivel, en tal época, porque usted va a producir daño. Y entonces él te va a preguntar, ¿y qué voy a vivir cuando yo no esté pescando? Es que si las causas que motivan la situación ambiental que hay ahora, si las causas que motivan la situación ambiental que hay ahora en la zona fronteriza trascienden el ámbito fronterizo, son de carácter nacional, entonces las medidas puntuales en la frontera no van a resolver entonces, el problema. Ahí viene el cambio de modelo. Es decir, no es solamente decirle a ese pescador o decirle a ese señor, usted no puede cortar ese bosque porque usted
se está matando usted mismo, es decirle a esa persona, a ese pecador, en la época en que tú no vas a poder faenar, no vas a poder capturar, el Estado, la sociedad, el sistema te provee unos medios alternos de vida, estos medios para alternos que tú no de te vida, mueras, tu para que familia tú no te mueras, para que tú exactamente, es eso. En la época de la Veda entonces, se respeta. El modelo se incorpora como un modelo. Para mí, por eso he dicho que un mejor programa que se ha aplicado en República Dominicana de políticas ambientales en la frontera se llamó programa Frontera Verde. Frontera Verde. Frontera Verde, que tenía varios proyectos, era un programa que tenía varios proyectos. Tuvo Libón Verde, tuvo el mismo Frontera Verde, que se convirtió como programa en un proyecto. Y ese proyecto y ese programa no solamente se preocupaba por sembrar en la frontera, sembrar bosque, sino que esa acción de sembrar estaba articulada a proveer recursos económicos a la gente de la frontera para que estableciera la relación entre el mejoramiento de sus condiciones de vida y el árbol que iba subiendo. Sí, el bosque que se está regenerando. Y al que él también, porque otra cosa, no era que iban y se lo sembraban, era con ellos. Ellos eran parte de ese proceso de regeneración. Era ellos de que lo esos sembraban. Ecosistemas. Sí. Ellos lo sembraban y lo mantenían. Y a cambio de eso, entonces el Estado le daba dinero. Y de ahí me recuerdo con mucha satisfacción que se creó un mecanismo administrativo novedoso. Porque siempre yo he tenido la preocupación de cómo las políticas se autoderrotan. Es decir, hay políticas que se asumen que son buenas, pero se producen otras políticas que derrotan esas. Y en ese caso del programa Frontera Verde se adoptó una política administrativa que no derrotaba la política de incorporación de las poblaciones a la restauración ecológica, sino que lo facilitaba. Participaban brigadas haitianas y brigadas dominicanas sembrando a ambos lados de la frontera. Y eso, entonces siempre se hubo una crítica de que, ¿y cómo se le paga? ¿Y de qué manera se articula? Y había que hacer un acuerdo con relaciones exteriores. Y había que... No, se creó un mecanismo local. Ustedes han visto... que resolvió ese problema. Ustedes han visto lo que se está proponiendo en términos comerciales para el desarrollo fronterizo, que hablan de... inclusive hay una ley que auspicia la instalación de industrias en la frontera, dándole concesiones y quitándole impuestos para crear una especie de cordón económico en la frontera. Entonces, en el plano ambiental, ¿qué deberíamos nosotros hacer para frenar este proceso de degradación que estamos viviendo en términos ambientales? El profesor lo ha dicho, crear medios de vida alternos. Esa política de incentivos a la instalación en la frontera es correcta, pero hay que ver cómo se desarrolla, porque es que no haces nada con llevar una industria si no has capacitado allí las personas, si no has creado las condiciones para que esas personas estén en condiciones de desempeñar los puestos de trabajo que esa industria genera. Si no puede ser solo el incentivo de naturaleza económica, hay que crear las condiciones para que los ciudadanos que deciden quedarse en la frontera vivan de manera digna, tengan escuelas, tengan hospitales en condiciones de atender sus necesidades de salud. Hoy día el que se enferma en la frontera de un problema grave, probable que muera, porque en lo que se llega de la frontera a Santo Domingo a atenderse un problema de salud crítico, puede morir. Entonces hay que crear condiciones, además de eso, de la instalación de las empresas, de las fábricas, hay que crear las condiciones. Y a mí me preocupa mucho, a propósito de tu idea, de que ese programa Frontera Verde desapareció.
Pero no solamente que desapareció ese programa, sino que recientemente me di cuenta que... Y para eso sí estaban capacitados la gente que viven en la frontera. Claro. Para hacer eso estaban capacitados. Lo hacían bien. Lo hacen mejor que tú, mejor que yo. Sembrar árboles y cuidarlos, echarle agua, cargar agua. Eso ellos están capacitados para eso. Pero y no solamente que se desapareció el programa, sino que también desapareció el programa Quiqueya Verde, de la estructura programática del Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Entonces, yo realmente no sé cuál es si hay una política para la frontera desde el punto de vista ambiental en la República Dominicana. No conozco cuál es la orientación estratégica que hay en la República Dominicana sobre ese problema. Justamente esa es mi pregunta sobre el tema de que hemos hablado de ordenamiento territorial y hemos hablado del ordenamiento de la franja costera. ¿No deberíamos tener nosotros un ordenamiento de la zona fronteriza en términos económicos, ambientales? Claro, pero por eso estamos llamando al ordenamiento y estamos invitando al ordenamiento territorial de la República Dominicana. Correcto. Y evidentemente que un ordenamiento del territorio incluye las características, considerar las características específicas que tiene la frontera. Pero justamente esa característica denota de que deberíamos enfocarnos de manera especial, como en la franja marítima, en la franja costera, así como en otras zonas, en la zona fronteriza, porque las zonas fronterizas requieren de una atención especial por las condiciones que caracterizan esa zona. Sí, en un ordenamiento tiene que ser considerado de manera especial esas características que se dan en la zona fronteriza, las que describíamos en el inicio del programa, las fuertes presiones que hay sobre los recursos naturales, la singularidad de esos recursos naturales, el hecho de nuestra condición de insularidad, el hecho de que no solo es que somos dos países diferentes, sino que culturalmente somos muy diferentes y eso también nos genera presiones y conflictos y todas esas cosas tienen que ser consideradas. Bueno, yo quisiera que en el próximo segmento le llevásemos un enfoque esperanzador a nuestra audiencia, es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros con la frontera o qué deberíamos hacer nosotros en la frontera de que mejoren las condiciones y de que no continúe en el derrotero que va? ¿Qué podríamos nosotros hacer? ¿Cuáles son los programas que deberíamos rescatar, fortalecer o a lo mejor innovar con nuevos programas? Manténgase ahí que volvemos en breve. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como les decía, vamos a dejarles a ustedes con nuestra visión de qué se debe hacer con la zona fronteriza para que no continuemos por el derrotero que vamos. Es decir, por ejemplo, en el caso del agua, ¿qué pudiéramos hacer, profesor? Es clave la gestión compartida de las cuencas. Gestión compartida de las cuencas que están determinando la vida de las poblaciones a ambos lados de los dos países. El río Haití Bonito, el río Dajabón, el río Pedernales, todas esas cuencas que nacen la mayoría en República Dominicana, pero desembocan y terminan en la parte haitiana. Entonces, ahí no puede ser una gestión individual. Nosotros no podemos determinar de manera particular, unilateral,
la gestión de esas cuencas. Ni ellos tampoco. Ni ellos tampoco. Tienen que haber unos mecanismos de gobernanza compartido. Y ya hay un marco de gobernanza compartido de fuentes de aguas y de cuencas transfronterizas en el seno de Naciones Unidas. En el marco incluso de las políticas del Foro Mundial del Agua y de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha planteado todo un conjunto de principios y de directrices para que los países que comparten cuencas puedan asumir un modelo de gobernanza que evite los conflictos. Por ejemplo, como el que se presentó hace muy poco tiempo, como el que con la construcción de un canal hacia el lado haitiano. Y que si no lo hacemos, generan situaciones que van a salirse de control. ¿Cuál es la solución para ese canal? Dígame. No, la solución de ese canal es crear un mecanismo de administración de las aguas que se generan de este lado y que terminan. Se necesitan tanto de este lado como de aquel lado. Y que junto con las poblaciones locales que están ahí, entonces se produzca una gestión racional del recurso. Racional y conjunta. Que puede dar para los dos países. Que incluya hacer un buen uso de ese recurso, no desperdiciarlo, porque es un recurso finito, un recurso limitado y no puede ser desperdiciado por... eso implica el uso de tecnología, porque ahí ese riesgo por inundación es un riesgo que lo que hace que desperdicia agua. Entonces, no es que el agua no da para los países, da para los países, para los dos usos, pero lo estamos desperdiciando, lo estamos botando. Igual, el uso humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso, como lo establece la Constitución Dominicana. Entonces, no se le puede dar otro uso mientras haya necesidades humanas por satisfacer con esa agua que está disponible. Yo sigo en ese mismo orden. Esas aguas, en su mayoría, nacen dentro de áreas protegidas que están en territorio dominicano. ¿Qué hacer? Hay que fortalecer los sistemas de protección y de vigilancia de esas áreas protegidas, porque están sometidas a presiones muy, muy fuertes por el uso, por la demanda de recursos, no solo del agua, de recursos del bosque también. Pero también, Daniel, yo digo que no es solamente proteger sus instrumentos de presión y vigilancia, sino evitar las actividades que la están presionando. Exacto. Esas son las soluciones definitivas. Exactamente. En lo inmediato, fortalecer su sistema de protección y vigilancia. Todos los guardaparques, y todas las guaguas y todas las cosas. 100% de acuerdo con usted. El caso emblemático mío para esa zona es el caso del guaconejo. Sí, el guaconejo y la canelilla. Y la canelilla. Extracción de guaconejo y de canelilla es una actividad que está deteriorando la calidad de esos ecosistemas. La misma extracción de madera también para traviesas, para postes en ecosistemas fronterizos. Yo creo que estoy plenamente de acuerdo con usted. Hay que atacar las causas eficientes que provocan esa vulnerabilidad. Pero simultáneamente hay que fortalecer esos sistemas de protección y vigilancia transitoriamente para evitar que cuando lleguen las soluciones definitivas sea demasiado tarde. Bueno, yo quisiera, amigos, dejarle un mensaje a nuestra audiencia. Y les voy a dar la palabra para que ustedes en fracción de segundos le den un mensaje a nuestra audiencia de qué debemos hacer nosotros con la frontera. ¿Danelis? Hay que poner más atención a la frontera desde el punto de vista de las políticas nacionales. Tienen que poner mucha atención en la frontera. Desde el punto de vista ambiental, hay que restaurar los programas ambientales en la frontera, con una visión de ecosistema compartido. No es posible hacer una acción desde el punto de vista ambiental en la frontera de manera unilateral, ni para el agua, ni para los bosques, ni para la biodiversidad.
y creo que para ningún otro recurso natural. Yo les dejo a ustedes con estas reflexiones y quisiera agradecer su audiencia porque, como ven, somos dos países, pero un solo patrimonio natural, el cual debemos administrar de manera compartida para usufructo de ambos países sin detrimento de ninguna de las partes. Debemos actuar pensando con la colectividad regional, debemos actuar sabiendo de que nosotros no estamos solos. Lo que hacemos aquí repercute a nuestro hermano país de Haití y viceversa. Debemos cuidar nuestro medio ambiente de toda la isla como si fuera el nuestro, porque nos afecta. No dejen de mandarnos sus opiniones, de suscribirse al canal y de sintonizarnos la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.